Cristóbal Colón es conocido como el hombre que descubrió América, el 12 de octubre de 1492. Según la historia oficial, la reina Isabel de España le permitió emprender un viaje en 3 carabelas, la Niña, la Pinta y Santa María, para buscar nuevas rutas comerciales hacia Oriente, en el que junto a su tripulación llegó por casualidad tierras americanas. Por este motivo, a 529 años del encuentro de 2 mundos, recuperamos una de las interrogantes más grandes en torno a su figura. ¿Fue realmente el primer europeo en llegar a América? Y si el primero en descubrir América no fue Cristóbal Colón, sino un comerciante llamado Alonso Sánchez. La leyenda cuenta que un barco comercial que navegaba hacia Madeira se vio envuelto en una tormenta que lo lanzó a la deriva durante días, hasta que finalmente lo arrastró a tierra. La tripulación desembarcó en una isla desconocida y habitada. Cuando se colmó el temporal, tras recoger leña y agua, emprendieron el viaje de regreso, calculando de forma aproximada la ruta que habían seguido hasta ahí. En el camino de vuelta se vieron inmersos en otra tempestad y naufragaron durante meses, transcurso en el que enfermaron y se quedaron sin provisiones. Murieron casi todos los tripulantes. La embarcación llegó hasta Madeira, donde los pocos sobrevivientes fueron acogidos por Colón en su propia casa. Fueron muriendo poco a poco, pero el piloto de la nave, antes de parecer, le contó a su anfitrión el relato de su viaje, dándole datos precisos y documentos con información que había anotado sobre las tierras descubiertas, incluyendo distancias marítimas para llegar ahí, vientos y corrientes. Esta es, a grandes rasgos, la leyenda del piloto que le dio a Colón una información privilegiada, gracias a la cual pudo conseguir sus objetivos. Pero los detalles de la historia varían según el cronista, como la nacionalidad del piloto, el lugar de la partida de la nave, así como el lugar del destino, la cantidad de tripulantes y el tiempo que pasaron en la isla. En unas versiones el piloto dio la información a Colón como agradecimiento por su hospitalidad y cuidados. En otras ya se conocían anteriormente y se la dio a él sabiendo que le sería de interés, que tenían los conocimientos para aprovecharla. Aunque no son los únicos historiadores de su tiempo que recogieron esta historia, todas las narraciones posteriores beben principalmente de lo que escribieron Gonzalo Fernández de Oviedo, Francisco López de Gomara y Bartolomé de las Casas. Y las conversaciones de estos difieren entre sí, puesto que lo recogieron de la tradición oral y cada uno de ellos escuchó todo tipo de comentarios. Fue mucho tiempo después, en 1609, cuando el Inca Garcilaso de la Vega aporta a la leyenda localizaciones concretas, nombres y apellidos. En sus comentarios reales de los incas identifica al piloto como Alonso Sánchez, natural de Huelva, y sitúa su decisivo encuentro con Colón en torno a 1484, asegurando que esto se lo había contado su padre y los contemporáneos de este, quienes se habían relacionado con los primeros conquistadores. A partir de entonces, los historiadores posteriormente acuñaron esta información a la leyenda, por más que, como el resto de ella, no existiese prueba documental alguna. Muchos son los que consideran la historia de Alonso Sánchez y cuántos detalles lo contextualizan como mera especulación, tal vez motivado por los intereses de desprestigio hacia la figura de Colón.
La hipótesis de 1421 es una reciente y controvertida teoría elaborada por el marino británico retirado Gavin Menzies, la cual afirma que Shen He circunnavegó el globo y descubrió América a principios del siglo XV, antes que Cristóbal Colón y Fernando de Magallanes. El oficial naval inglés Gavin Menzies escribió un libro en el que asegura que el explorador marino y militar chino Shen He habría llegado a América entre 1405 y 1433. Esta suposición se apoya principalmente en la copia de un mapa en el que aparecen Oceanía y América, cuya autoría se atribuye a Gen, además de considerar de que la tecnología naval de los chinos era más desarrollada que la de los europeos en esa época. Menzies sostiene que en el siglo XV la arquitectura naval china era más avanzada del mundo. Los juncos eran mucho más grandes y resistentes que los barcos europeos y contaban con avances técnicos desconocidos en Occidente, como el timón fenestrado y los mamparos para impedir hundimientos. Entre las pruebas que aportan Menzies se encuentra una escultura de la dinastía Ming, encontrada en Kenia, y ejemplares de porcelana china encontrados en lugares como Perú y California. Las bitácoras, escritas por Shen He, detallan las distancias recorridas por la flota en los siguientes términos. Navegamos más de 100.000 lins, medición china, de vastos mares. A lo lejos hemos visto regiones bárbaras. Teniendo en cuenta que 100.000 lins son aproximadamente 48.000 kilómetros, la distancia referida en las bitácoras de Shen He equivalen a ir y volver desde el puerto de Nanking al continente americano. Gavin Menzies aporta otros argumentos para apoyar a su hipótesis de un viaje de tal magnitud como que muchos pueblos a lo largo del mundo recuerdan una visita de hombres amarillos o los animales endémicos de Asia que habitan hoy en día en América. Sostiene también que varios cartógrafos europeos tomaron contacto con un mapa chino traído por muchas manos hasta Europa, e incluso pudo ser lo que se basó Cristóbal Colón para emprender y lograr su viaje al Nuevo Mundo. Quienes difieren esta hipótesis argumentan que China ya era una potencia marítima en el siglo XV, posiblemente la mejor industria naval de su época. Muestra de ello son las notables y extraordinarias exploraciones navales que llegó a realizar el almirante Shen He, de quien se acepta por consenso que exploró la península arábiga y África Oriental. Pero también se discute la posibilidad de que hubiese llegado hasta Australia. Otro punto de argumento de esta hipótesis es que en el siglo XV China estaba más avanzada tecnológicamente que Europa. Esta hipótesis de 1421 ha encontrado poco apoyo entre los historiadores académicos. La mayor parte de la comunidad académica occidental considera que las afirmaciones de Menzies son puramente especulativas y no se basan en hecho alguno. Se considera que por ende que Shen He solo exploró el Océano Índico, llegando hasta lugares tan lejanos como África Oriental e incluso hasta el canal de Mozambique. Desde que nacieron en 1118 con el objetivo de proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa, los templarios se han hecho famosos por la leyenda negra que les rodea, un mito que comenzó cuando apenas con 2 siglos de existencia un grupo fue perseguido y aniquilado debido a la envidia que suscitaban su poder y su riqueza en monarcas y clérigos, y aunque una buena parte de las cosas que se cuentan sobre ellos son meras invenciones, sus caballeros sí dejaron a la historia algunos misterios que todavía hoy desconciertan a los expertos. Uno de ellos sucedió el 13 de octubre de 1307, cuando perseguidos y amenazados por el rey de Francia, Felipe IV, multitud de estos soldados tuvieron que huir en una docena de barcos del puerto de La Rochelle, en Francia, para evitar ser capturados. Aquella armada que salió al Atlántico enarbolando la Cruz Roja del Orden del Temple desapareció sin dejar rastro en las aguas y en la actualidad se desconoce su paradero. Se cree incluso que pudo llegar a las Américas antes que Colón. Una de las teorías, así como la más conspiranoica, es la que afirma que los buques del Orden del Temple cruzaron el Atlántico y llegaron hasta las costas americanas. Todo ello casi 100 años antes que Colón. La leyenda dice que cuando los conquistadores españoles llegaron a la península del Yucatán, escucharon que unos hombres blancos ya habían llegado ahí y que habían entregado su conocimiento a los nativos. Otra hipótesis afirma que, de acuerdo al testimonio religioso que acompañaron a Colón,
Los nativos no se extrañaron al divisar las cruces de los guerreros, porque ya las conocían. Las culturas prehispánicas tenían asumidas la idea de que llegará por mar grandes hombres vestidos de metal que cambiarán nuestras vidas para bien. Finalmente, también se debe que los mayas adoraban a Kukulcán, un dios blanco y bárbaro. Constatación insólita, porque esta cultura la forman hombres lampiños por genética y adaptación al medio. Los fenicios surgieron de la antigua región del Cercano Oriente, en un territorio que se extendía a lo largo del levante mediterráneo, comprendiendo áreas de los actuales Israel, Siria, Líbano y Palestina. No es de extrañar, en tanto que el mar vertebrara todo el desarrollo de este pueblo. Durante la antigüedad, los fenicios demostraron ser los marinos más capacitados, y dado que en el Líbano tenían árboles de cedro y fueron los primeros en utilizar clavos de hierro, construyeron embarcaciones de una rocosidad inédita. Los barcos fenicios costearon el continente africano y alcanzaron una tierra maravillosa llamada Antilia, la tierra más lejana. Para muchos autores se refería a América. Distintos investigadores han tratado de dar sin éxito arqueológico sólido que demuestre la presencia fenecia. En la década de 1870, una inscripción de piedra con letras fenecias fue descubierta, supuestamente en Paraíba, Brasil. Solo el tiempo demostró que se trataba de una burda falsificación. Leyendas y mitos no faltan. Quien atribuye viajes a América a los egipcios, los fenicios y los cartagenienses. Incluso el etnógrafo y aventurero Thor Heyerdahl organizó una travesía por el Pacífico que transitó 8.000 kilómetros en 1947 con una balsa construida artesanalmente para probar que pueblos de la antigüedad pudieron llevar a cabo viajes oceánicos de largas distancias, de manera que llegarían a América a pesar de la distancia. Sin embargo, no hay evidencias contundentes que den por hecho esos encuentros precolombinos. Una leyenda dice que un monje irlandés llamado Brendan habría llegado a una zona durante el siglo VI con la idea de encontrar el paraíso. Los portugueses hablan de evidencias de haber llegado al continente en 1424, al menos 15 años antes que Colón. También se cree que muchas islas de mapas antiguos que en un momento se creyeron imaginarias o mitológicas no son más que las partes a las que estas civilizaciones llegaron de América. Entonces, ¿por qué es importante Colón? Si bien la palabra descubrimiento no es la correcta para referirse a la importancia de Colón, los viajes que realizó fueron de gran utilidad para desarrollar las rutas comerciales de la época y preparar la conquista de los pueblos americanos, que ocurría 29 años después.